Queridos hermanos, muy buenas tardes, felices Pascuas de Resurrección. Bueno, después de superar en parte algunos problemas técnicos que tuve, quiero enviar un saludo muy especial en esta fecha que para nosotros es muy importante y voy a hacer una breve reflexión sobre lo que significa para nosotros la noche pascual y profundamente, pues digamos, la resurrección de una manera en lo posible puntual y sencilla. Lastimosamente el vídeo que había realizado sobre el Vía Crucis no lo pude salvar, entonces ya quedará hasta el otro año, Dios mediante. Y si bien por estos días va a desaparecer las reflexiones por mis ocupaciones, se retomarán Dios mediante en junio, ya que también tengo decisiones ya tomadas frente a algunas cosas, pero ya les iré comunicando. Entonces a partir de junio me verán con más frecuencia y también la idea es generar y abrir nuevos espacios para los que estén interesados. Bueno, muy bien. Entonces vamos a centrarnos en la reflexión profunda de lo que significa la resurrección. Es a veces inevitable ver muchas cosas tanto en las redes sociales como a veces incluso en nuestras parroquias, y entonces aparece como símbolo de resurrección Jesús con la mano elevada sobre las nubes, ¿no? Cualquier parecido con Goku es pura coincidencia. Y tenemos unas comprensiones a veces un poco superficiales de lo que significa la resurrección. Entonces repito, o es Jesús volando en una nube después de la muerte y como bailando allá de la felicidad de ya no estoy muerto, o nos imaginamos a veces en unas lecturas un poco absurdas, y lo digo con todo respeto, veía yo esta mañana eso como: hey hermanos, si Cristo resucitó, no puedes seguir embalsamando tus problemas, ya es el lugar de la esperanza y entonces todo pasará. Hay algo de cierto, pero tiene un problema gravísimo, y es que caemos en cuestiones mágicas, y esto es falso. Entonces quiero señalar de una manera muy rápida lo que significa la resurrección. La resurrección desde el punto de vista teológico significa algo esencial. En primer lugar, recordar que en la primera tradición se señala que Cristo no resucitó, sino que fue resucitado. Es decir, quien realiza la acción de la resurrección es el Padre. El Padre resucita al Hijo, algunos señalan por el Espíritu. Bueno, entonces esto ya nos coloca de manifiesto un cambio de mentalidad, porque entonces la resurrección se da en voz pasiva y no en voz activa. Es decir, Cristo no resucitó por él mismo, sino que fue resucitado. Y eso se debe a que la muerte de Jesús fue real y no aparente. Entonces esto nos lleva de una vez, voy al grano, a entender algo: que si el Padre resucita a Jesús es porque la resurrección es un acto de confirmación. Mejor dicho, o dicho de otra manera, con la resurrección de Jesús, Dios Padre confirma, reafirma, certifica, coloca el sello de varias cosas. En primer lugar, de la enseñanza, de la vida y del mensaje de Jesús. Es decir, Jesús no es un líder más a nivel religioso o humano o filantrópico. La enseñanza de Jesús es ratificada por el Padre mismo. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que nosotros podemos vivir en la enseñanza y desde la enseñanza de Jesús con una tranquilidad y certeza, porque el Padre mismo la confirma. Bien, por eso Pablo, entre otras cosas, diría que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, porque estaríamos siguiendo un pensamiento más que se quedaría allí. Bien, entonces preguntémonos algo. ¿Y cuál fue la enseñanza principal de Jesús? La enseñanza principal de Jesús es que la divinidad está en nosotros y que la divinidad quiere tomar posesión de nosotros en el sentido en que lo dejemos ser para de esta manera planificar al ser humano y ejecutar la salvación por medio nuestro. Entonces tenemos que entender varias cosas. En primer lugar, que la resurrección nos invita a algo profundo y es la configuración con Cristo. Pero que esa configuración no es una imitación, porque la imitación sería negar nuestra propia identidad para tomar la identidad de otro. Se trata entonces de vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza, repito, nos lleva a comprender algo fundamental, que Dios mora en nosotros. Y que si Dios mora en nosotros, ese Dios lo que quiere es, desde nuestras propias capacidades, desde nuestros propios dones, desde la participación única que somos de su ser, sacarnos de nosotros mismos para acontecer la salvación en nosotros y en los que nos rodean, para vivir una vida absolutamente desde el amor, desde el servicio, desde el perdón, desde la entrega, desde la reconciliación, desde el trabajo honesto por elevar la vida de los demás, desde una absoluta libertad que nos tiene que conducir a la donación plena de nosotros mismos. Y de eso se trata entonces vivir en Cristo o vivir en el Espíritu, permitir que Dios sea de tal manera en nosotros que termine sacándonos de nosotros mismos, pero sin negar lo que somos, sino desde lo que somos. Entonces, queridos hermanos, eso quiere decir que con la resurrección no se van a acabar los problemas. Eso quiere decir que con la resurrección las cosas no cambian de una manera mágica. Eso quiere decir que la resurrección no es el fin al sufrimiento humano. Eso quiere decir que la resurrección no quita la cruz, sino que al contrario afirma lo que ocurrió en la cruz. Es decir, que lo que hace salvífica la vida del ser humano es la donación absoluta de nuestra existencia en medio de las circunstancias que nos toquen vivir, así sea las más difíciles y complejas. Entonces, la resurrección no quiere decir que hoy amaneciste y en tu casa hay absoluta paz y tranquilidad y que se acabaron los inconvenientes familiares. La resurrección quiere decir que si entendemos lo que el Padre está certificándonos hoy, tenemos es que transformar esa realidad familiar desde nuestro compromiso en la donación de nuestra existencia, en el amor, en el perdón, en la reconciliación y en ser puente de unidad desde las capacidades que Dios mismo nos dio. Si la resurrección es cierta, no quiere decir que la enfermedad en la que estás se va a acabar. Puede darse una curación, pero eso no es salvación y eso no es lo importante, porque, como suelo decir, si Dios te sana de un cáncer, por ahí derecho dentro de 2 años te mueres de otro tumor. Entonces, la salvación es otra cosa. La salvación es que aunque ese cáncer o esa enfermedad que tienes no se vaya,
la idea es que la vas a vivir desde el sentido de Jesús. Es decir, que la enfermedad no puede llevarte a encerrarte en ti mismo, en tu dolor, a llenarte de queja, de pesar, de lástima, a pelear con todo el mundo, sino todo lo contrario, que desde esa enfermedad tienes que dar testimonio del perdón, de la reconciliación, de las palabras de aliento, de asumir la vida como llega desde una perspectiva de amor y de salvación. Con la resurrección no va a cambiar el genio de los que te rodean, pero asumimos el compromiso de cambiar las relaciones desde lo que nosotros podemos dar, desde lo que nosotros podemos vivir, desde el camino mostrado por Jesús. Entonces, eso ya nos va dando un sentido distinto de lo que es la resurrección. Por eso, en la noche de la resurrección, se celebra el rito bautismal, ¿cierto? Porque es comprometernos a vivir como Cristo, no en imitación, sino en su proyecto fundamental, a vivir como Cristo, porque ese camino es el que ha quedado consolidado, ¿cierto? Sellado, certificado por el Padre. Segunda cuestión que certifica. Si el Padre resucitó a Jesús, quiere decir que el Padre también nos perdona. Quiere decir que el Padre es misericordioso, como dijo Jesús. Quiere decir entonces que no hay condenación. Quiere decir entonces que no hay juicio. Quiere decir entonces que no hay castigo. Quiere decir entonces que no tenemos que vivir desde el miedo, sino desde la alegría de tener un Dios que es un ser completamente amoroso y bueno. Un ser que siempre nos acoge, que siempre nos perdona y que siempre nos invita a vivir mejor, mejor en el amor, mejor en el servicio. Y entonces la invitación es que si el Padre confirma la salvación, si el Padre confirma nuestro perdón, ya no podemos seguir viviendo ni desde el miedo, ni desde la indiferencia, ni desde la tristeza, sino que tenemos es que vivir desde la alegría de sabernos salvados por Él. ¿Sí? ¿Cuántos viven y cuántos vivimos la vida desde la certeza de la salvación, desde la alegría de la salvación, desde la alegría del amor? Tercero, si la resurrección se da, es porque, claro, hay una certificación de la esperanza. Es decir, que por mayor dificultad que se dé, en últimas, siempre terminará triunfando el amor, siempre terminará triunfando la salvación, siempre terminará triunfando la misericordia, pero no desde una comprensión mágica, sino desde el compromiso absoluto por renunciar a nuestro egoísmo y a nosotros mismos y a todo lo que implica muerte en nuestra vida para vivir verdaderamente como hijos. Y eso es lo que genera la esperanza, y ese caminar exige la plenitud que es hacia la cual también nos encaminamos. Eso quiere decir que aunque vamos a fallar en el camino, porque somos finitos y somos humanos, no podemos dejarnos vencer por la desesperanza, sino que tenemos que perseverar en ese camino, sabiendo que la plenitud del amor llegará necesariamente, porque es el destino que Dios ha trazado para todos los seres humanos, buenos y malos, que lo reconozcan o que no le reconozcan, que vivan acá en esta vida como Él quiere o no,
lo que Dios quiere es que todos lleguemos a la plenitud de su corazón, y qué rico empezar a vivirlo desde acá, porque solo de esa manera llegamos realmente a la felicidad. Ahora bien, la certeza de la resurrección radica en algo fundamental. No es el sepulcro vacío. Como se dice en la teología, podríamos encontrar los rastros de Jesús, y eso no nos quita la fe en la resurrección. La fe en la resurrección no se fundamenta en un Jesús que está paseando en una nube voladora. Eso sería ciencia ficción. Eso sería Dragon Ball Z. La certeza en la resurrección se da en dos cosas fundamentales. La primera, en darnos cuenta que realmente ese Dios que enseñó Jesús habita en nosotros, mora en nosotros, acontece en nosotros y realiza la misma obra que realizó en Jesús, si se lo permitimos. Es decir, esa experiencia certificada por el Padre también se certifica en nosotros cuando vivimos desde el encuentro verdadero y profundo con Dios a la manera de Jesús. Y segundo, Jesús sigue transformando las personas y las comunidades desde dentro. Y cuando tú tienes una experiencia de Jesús en tu vida, ¿cierto?, no tienen que contarte, ni tienen que darte pruebas, ni tienes que buscar en el exterior a ver si se aparece en la nube o en el chocolate o en un buñuelo, sencillamente porque es una realidad profunda en tu propia existencia. Hermanos, la invitación es muy clara: vivamos desde la resurrección. Configurémonos con Cristo, vivamos en la certeza del amor, permitamos que Dios reine en nuestros corazones, configurémonos con Cristo para que nuestra vida resucite también, para que el amor y el perdón y la reconciliación terminen venciendo las realidades de muerte que existen en nosotros mismos, en nuestra familia y en nuestros entornos vitales. No desfallezcamos ante nuestra incoherencia o ante las dificultades que surgen, sino que perseveremos en la esperanza de que no estamos amenazados de muerte, sino de resurrección. Y busquemos al resucitado en nuestra propia vida para vivir desde esa experiencia transformadora que nos lleva a vencer el odio, el egoísmo y el miedo, para vivir verdaderamente como hijos de Dios. Que así sea.